Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal llamado Un Politólogo Más. En ese video de hoy vamos a hablar sobre un tema que pues en este momento está muy actual, está digamos como se puede decir en furor, que es el conflicto o la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, entre digamos Trump y el gobierno Trump y el gobierno Maduro. Este video se lo quiero dedicar a Juan Fernando Sepúlveda, que es un compañero de trabajo que fue quien me dio la idea y quien estuvo ahí como, digamos, recordándome que grabara el video. Entonces, ese video lo llamaremos Trump contra Maduro. Va a ser una serie de varios videos, pues principalmente de este personaje Trump, que bueno, es muy polémico y pues muy controversial y pues van a ser varios videos, no una serie, perdón, no una serie, pero sí varios videos que van a tener, digamos, un título parecido, Trump contra diferentes cosas. Y pues el primero de ellos es este que se llama Trump contra Maduro. Pues primero que todo quiero comenzar haciendo digamos, una breve descripción o una introducción de qué es lo que lleva, digamos, a esta crisis, digamos, entre los dos países, entre los dos gobiernos, gobierno Trump y gobierno Maduro. Primero tenemos que comenzar hablando del primer gobierno de Donald Trump, el que fue del 2017 al 2020, donde pues Venezuela, digamos en el 2017, pues el gobierno de Maduro implementó algo que se llamó la Asamblea Constituyente, sin votación, sin ningún, o sea, una Asamblea Constituyente es, digamos, un órgano que se elige para cambiar la Constitución y pues que es superior a todos los poderes de un Estado. Entonces, Maduro la eligió en el 2017 para, digamos, gobernar por encima del Congreso, por encima del Ejecutivo, que pues en el caso del Congreso en el 2015 había sido elegido en mayoría oposición a su partido del gobierno de Maduro. Entonces él creó esta asamblea constituyente para, digamos, gobernar de manera autoritaria, que es lo que ha hecho casi siempre desde que está en su gobierno, ¿no? Entonces, en ese momento, Trump, que ya estaba en su primera presidencia, 2017-2020, le impuso unas sanciones, prohibió a empresas y personas estadounidenses comerciar hacer negocios con Maduro, con sus funcionarios y demás, con las empresas venezolanas, como hay la más famosa que es la del petróleo que se llama PDVSA. Entonces, Trump prohibió todo esto, le puso un montón de sanciones. Hay una empresa en Estados Unidos venezolana que se llama Citgo, que también le prohibió, también relacionada con el petróleo, igual que PDVSA, que le prohibió enviarle dinero a Venezuela. Estados Unidos le prohibió enviarle dinero al gobierno de Venezuela a esa empresa. Entonces, básicamente eso, las sanciones, también hubo un intento digamos, si se puede decir, invasión, que se llamó la Operación Gedeón, pero el gobierno de Trump hasta el día de hoy, Trump niega todavía, pues, que como se lo acusó de que había sido partícipe en esa operación, había estado, digamos, financiando, si se puede decir, o promoviendo esa incursión ilegal, digamos, de alguna manera al territorio venezolano. Entonces, él lo niega, pero pues fueron una de las cosas que pasaron en su primer gobierno, que, digamos, fueron como la antesala a todo esto que está pasando ahora, ¿no? Ahora, yéndonos más al 2025, ¿qué podemos hablar? Al 2025, que pues es el año donde comienza el segundo gobierno de Trump, podemos decir que Venezuela es un país que está, para hablar más de los involucrados, de los partícipes, Venezuela es un país, nuevamente con Venezuela, es un país que en los últimos 10 años fue prácticamente destruido por el gobierno de Maduro, un gobierno totalmente desastroso, si se puede decir de alguna manera,
probablemente de las peores cosas que le hayan pasado a ese país, el gobierno de Maduro. Es un gobierno que acabó con una gran fuente de riqueza que tenía Venezuela, que era PDVSA, como ya le dije, que es Petróleo de Venezuela S.A., creo que se llama, si no estoy mal. Sacó a casi todos los directivos de esa empresa, puso gente que era especializada en temas de petróleo, puso a puros militares, pues que el gobierno de Maduro y pues anteriormente de Chávez es básicamente de corte militar. Y pues eso hizo que Venezuela cayera en crisis. Esa empresa, que era, digamos, el soporte económico de Venezuela, PDVSA, perdió su capacidad de producción. Hay datos por ahí, hay datos que dicen que en el 2013, cuando comenzó su gobierno Maduro, esa empresa producía como 3 millones de barriles de petróleo al día. Para el 2020, más o menos, producía solamente 500.000, o sea, perdió casi como el 80% de su producción. También eso hizo que la economía venezolana, el Producto Interno Bruto, que es algo que ya se los he mencionado varias veces, que es lo que produce un país, digamos, por año, hizo que cayera un 75%, o sea que tres cuartas partes de lo que producía Venezuela, de la riqueza de Venezuela, se perdieron. El salario mínimo cayó casi como en el 2013, a, que era alrededor de $400, cayó alrededor del 2020, cayó a $2, una cosa increíble. También, ¿qué más podemos decir? La inflación que es el precio, pues, de los productos que todos adquirimos, que también les he mencionado ya eso antes. La inflación aumentó en para el 2015 era como de 180%, y ya para el 2020, 2019 era como de 9.500%, o sea, el bolívar, que es la moneda venezolana, pasó de ser una moneda, valga la redundancia, a ser un papel nada más. O sea, no tiene ningún tipo de poder adquisitivo el bolívar. Entonces, eso es lo que podemos decir, que Venezuela en este momento es un país que está... ¿Qué otra cosa podemos decir acerca de eso? Para 2020, o sea, para la fecha, en la actualidad, hay organizaciones que hablan de que han salido más o menos unos 7 millones, 6 7 millones de venezolanos han salido de Venezuela, ¿cierto? Entonces, algunas cosas que han sido producto de la crisis de un país que está. Otra cosa también, se dice que hay estudios que hablan de que el 96% está, está bajo la línea de la pobreza, y también que una gran parte, un porcentaje importante que no lo recuerdo, se lo voy a dejar por ahí, eh, pasa trabajo, digamos, o está en inseguridad alimentaria, o sea, le cuesta, digamos, comer las 3 comidas diarias, si se puede decir, para decirlo más, digamos, sencillamente. Entonces eso es una de las cosas, hablando de Venezuela. También ahora hablemos del gobierno Trump. Trump, bueno, es a mi modo de ver otro pésimo gobernante, un radical, de aquellos, si se puede decir. Ahora, en su primer año, desde el primer día prácticamente su gobierno, que fue el 20 de enero de 2025, o sea, ya va a cumplir un año, ahorita el 20 de enero de 2026 cumple un año de su gobierno, llegó con unas medidas totalmente radicales. Prácticamente su principal promesa de campaña, su principal apuesta como presidente, es eliminar, digamos, los extranjeros. Ha generado un relato en Estados Unidos, porque lo primero que hacen este tipo de gobernantes es generar un relato que dice que prácticamente todos los inmigrantes que estén ilegales son delincuentes. Algunos datos que les puedo dar de las cosas que ha hecho en contra de los extranjeros, de los inmigrantes y demás, es que eliminó prácticamente el asilo. O sea, habían alrededor de unas 270.000 personas que estaban
esperando el asilo para Estados Unidos y todas quedaron en veremos, todas esas solicitudes. También habían vuelos de personas que ya iban para los Estados Unidos para pedir asilo. O sea, los 260.000 de los que le hablo eran personas que estaban pidiendo asilo desde afuera. Ni siquiera iban todavía. Habían vuelos que iban como con 12.000 personas ya a los Estados Unidos, prácticamente digamos, a establecerse en los Estados Unidos con asilo, que también, digamos, canceló esos vuelos. Hay una cosa referente a Venezuela, que habían 600.000 venezolanos en Estados Unidos que tenían algo que se llama TPS, que es el estatus temporal migratorio, si no estoy mal, o el estatus temporal de protección, se lo voy a dejar por ahí, que es una especie de estado, digamos, legal que tienen algunas personas, en el cual ellas pueden, se les protege contra la deportación y se les protege y también se les da, digamos, un permiso de trabajo. Él lo eliminó. Hay 600.000 personas que están varadas están en Estados Unidos, están varadas, no nos dejan entrar ni siquiera en albergues. Por aquí les voy a dejar una imagen donde están acampando en unas canchas de tenis, si no estoy mal. Entonces, también está persiguiendo, como algunos de ustedes sabrán, no sé si lo saben, Estados Unidos es un país donde, digamos, se maneja por estados. Hay gobernadores y los gobernadores en los estados tienen mucho poder, ¿cierto? Entonces, él está persiguiendo, sancionando, incluso ha metido, si no estoy mal, voy a dejarles el dato, se lo voy a corroborar, lo voy a corroborar para dejárselos, que ha encarcelado a funcionarios estatales, gobernadores, alcaldes y demás funcionarios que apoyen a los inmigrantes, apoyen a los extranjeros a regularizar su situación y demás. Ha puesto un montón de trabas para obtener permisos, para obtener, digamos, visados, para obtener un montón de cosas. Ha puesto unas tarifas, digamos, irrisorias para obtener todo tipo de permisos. Incluso personas que estaban legales, ya él está, digamos, cuestionando su estado, su estatus legal en ese país, porque su objetivo es, digamos, deportar a todo el mundo. Y como les dije, esos 600.000 venezolanos que tenían ese estatus temporal de protección o migratorio, no lo recuerdo bien, él les quitó ese derecho y ahora esas 600.000 personas están en Estados Unidos sin poder trabajar, aisladas y pues con un riesgo inminente de deportación. Hay algo también importante que quiero decir, que es los 250 venezolanos que envió al SECOT, como ya lo mencioné en el anterior video de Bukele, envió 250 venezolanos bajo la excusa de que hacían parte de esta pandilla, de este cartel Tren de Aragua. Y la realidad es que de esos 250 venezolanos, solo el 3% tenían condenas por algún delito grave y más de la mitad no tenían, o cerca de la mitad, no tenían ningún antecedente. O sea, los envió a un lugar donde se han evidenciado casos de tortura y demás solamente por ser extranjeros, por ser inmigrantes ilegales. Entonces, esas son algunas de las cosas. Básicamente, para terminar este modo de introducción, quiero decir que ante la cercanía de embarcaciones y todo este equipo militar estadounidense a las aguas venezolanas, o sea, estas embarcaciones y demás estadounidenses que se han establecido en aguas del Caribe cerca de Venezuela, el gobierno de Maduro ha pedido apoyo a sus grandes aliados, que son Rusia y China. Les ha pedido apoyo en armamento militar, les ha pedido que le reparen, digamos, algún armamento militar, aviones militares que le vendieron y demás.
ha pedido sistemas de radar para detectar misiles y todo eso. O sea, está intentando armarse ante una posible, digamos, escalada de este conflicto, si se le puede llamar de alguna manera. Un dato, digamos, a modo para dejar terminar esta parte, que dice que desde septiembre hay un dato que el gobierno, digamos los militares o la Armada estadounidense ha hecho aproximadamente 12 ataques a embarcaciones venezolanas, en las cuales han muerto 60 personas aproximadamente. Estados Unidos dice que esas embarcaciones que, digamos, a las cuales atacó en aguas del Caribe, eran embarcaciones que estaban ligadas al narcotráfico, pero no ha mostrado ninguna prueba. El gobierno Maduro lo llama un ataque deliberado. Entonces, esas son algunas de las cosas que podemos mencionar para dar una introducción a este video. Hola, ¿cómo están? Ahora continuamos con nuestro video acerca de la tensión entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos, el cual hemos llamado Trump contra Maduro. Pues para comenzar, primero tenemos que mencionar que Estados Unidos en los últimos 20-25 años ha venido, digamos, ejerciendo cierto control sobre las aguas del Caribe, en el cual, digamos, ha establecido puestos de control, de vigilancia para, digamos, embarcaciones que lleven, pues, que se dediquen al tráfico de drogas dirigido a Estados Unidos. Por ejemplo, tiene bases de control o domina aeropuertos en lugares como Aruba, Curazao, que está muy cerca de Venezuela, ¿cierto? Ahora, en el 2025, ha aumentado, digamos, esa presencia militar en el Caribe y en Puerto Rico, también en las Islas Vírgenes que también hace parte del Caribe. En a Puerto Rico han llegado a diferentes lugares. Por lo menos hay una base militar en una ciudad, un lugar que se llama La Ceiba, esa base militar se llama Roosevelt Roads. Fue cerrada hace como unos 20 años. Ahora en 2025 el gobierno de Estados Unidos la está, digamos, reactivando, está reconstruyendo las pistas de aterrizaje para llevar aviones militares y demás. También hay un aeropuerto que se llama el aeropuerto Rafael Hernández, si no estoy mal, en el municipio o ciudad de Aguadilla, el cual también está controlado por Estados Unidos y lo está militarizando. En las Islas Vírgenes hay un municipio o una ciudad que se llama San Croix, y también hay un aeropuerto ahí que también lo está militarizando, ¿cierto? Entonces, en los últimos meses, hace como unos 3 meses, desde agosto, ha habido una importante, digamos, desembarco o llegada de embarcaciones militares. Ahí me llamó mucho la atención un barco, un buque, que se llama Gerald Ford, que pues leí que era el buque, digamos, más poderoso del mundo porque puede, digamos, portar aviones. O sea que dentro de él pueden ir aviones, y lleva como 50 aviones militares, los cuales, digamos, representan un poder militar aéreo mayor que el de la mayoría de países de Latinoamérica. O sea, solo en un buque lo lleva a Estados Unidos y lo posiciona en aguas del Caribe, cerca a las costas venezolanas. Entonces, por ejemplo, hay un buque que se llama MV Trader, si no estoy mal, que ha operado, digamos, está relacionado con operaciones de fuerzas militares, de fuerzas especiales, de la milicia o del ejército estadounidense, que que operó a 100 kilómetros de la costa venezolana. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que Estados Unidos en los últimos 3 meses ha aumentado su poder militar cerca a costas venezolanas, en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes, en el Caribe, Curazao y demás, como una especie de pantalla de vigilancia, de control y demás.
Se dice que, pues, les mencioné que hubieron, en el bloque pasado, les mencioné que hubieron unos ataques, aproximadamente 12, a supuestas embarcaciones venezolanas que llevaban droga, pero que pues no se ha comprobado, que Estados Unidos no ha dado pruebas de que llevaran droga ni nada, y en las cuales han muerto, pues mencioné que eran 60 personas. Actualizando este dato, fueron aproximadamente unos 20 ataques en los que murieron unas 80 personas a embarcaciones venezolanas que supuestamente llevaban drogas, que Estados Unidos no ha dado pruebas, y que algunas analistas y demás organizaciones califican como ejecuciones extrajudiciales, pues lo que se llamaría en Colombia como falsos positivos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué va todo esto? Que hay analistas de un centro, por lo menos de un centro estratégico de investigaciones, CSI, algo así. Les voy a dejar el nombre concreto aquí en una imagen, que dicen que todo este despliegue militar que ha hecho Estados Unidos en los últimos 3 meses, desde agosto a septiembre, va más encaminado, ¿cierto?, a ejercer una presión, digamos, política sobre el gobierno de Venezuela, para que desde adentro el gobierno de Venezuela, digamos, flaquee, se pueda debilitar y pueda hacer concesiones como integrar a la oposición o permitir presencia de organismos internacionales o hacer elecciones nuevamente con veeduría internacional y demás, que es como una especie, en los textos que investigué, lo llaman como democracia de cañoneras, o sea, como un método de intimidación, llevar barcos, llevar aviones, con misiles, ¿cierto? Una parte de unos misiles que se llaman Tomahawk, que pueden, digamos, ser lanzados hasta cerca de 1000 kilómetros de distancia. O sea, que desde Puerto Rico, desde Aruba, Curazao, incluso desde partes más lejanas, Estados Unidos puede enviar esos misiles y atacar cualquier punto de Venezuela, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy con eso? Que es como una maniobra de intimidación por parte del gobierno de Trump, como buscando que el gobierno de Venezuela se debilite y pues de alguna manera haga concesiones, bien sea, como ya les mencioné, elecciones, veeduría internacional, o que incluso ceda el poder, entregue el poder Maduro, ¿cierto? Entonces, ¿qué más le puedo decir sobre esto? Que también hay analistas que dicen que todo ese despliegue militar, a pesar de que, pues, entre comillas, es visto como una especie de intimidación, también obliga al gobierno Trump a hacer algo, a hacer alguna operación militar, porque estos analistas dicen que si lleva todo este arsenal militar cerca a las costas venezolanas y no hace nada, también sería visto como una especie de derrota política, porque, digamos, amenazó sin hacer nada. Entonces, ¿qué más podemos decir? Que, pues, los mismos analistas dicen que, a pesar de esto, lo único que podría hacer el gobierno de Estados Unidos con todo el arsenal militar, aéreo y, digamos, naval también, que hay cerca de las costas venezolanas, es ataques a distancia, ¿cierto? Ataques aéreos, ataques desde el agua con misiles, pero no ataques, una invasión como tanto se habla en los medios, porque aproximadamente en todos estos buques y aviones militares que ha llevado Estados Unidos a Puerto Rico, a Islas Vírgenes, Aruba y demás, aguas del Caribe, como ya les mencioné, solamente hay aproximadamente unos 15.000 hombres de las fuerzas militares estadounidenses, lo cual expertos dicen que para hacer una invasión se necesita aproximadamente unos 50.000, entre 50.000 y 150.000 hombres de la milicia, militares estadounidenses.
porque en Venezuela hay aproximadamente en la fuerza militar unos 100.000 hombres y entre milicianos, que son civiles armados, unos 200.000, ¿cierto? Entonces, para hacer una invasión tendría que Estados Unidos enfrentar a esos cerca de 300.000 hombres venezolanos, entre milicianos y militares. Tendría que Estados Unidos tener más o menos entre 50 y 150.000 hombres, como fue, digamos, cuando invadió a Panamá para capturar al general Noriega, derrocarlo, al dictador de Panamá en el 89, que pues hizo una invasión con aproximadamente 30.000 hombres. Entonces, eso, ¿qué se dice de Venezuela acerca de todo esto? Que desde Venezuela el discurso de Maduro es que se reconoce internamente, que se reconoce, aunque para afuera habla de que está preparado para recibir la invasión o recibir ataques estadounidenses, para adentro reconoce que no tiene, digamos, poder militar para enfrentar a los Estados Unidos. Como ya les mencioné, no sé si les mencioné en el bloque anterior, sus aviones militares son aviones viejos que les compró a Rusia y demás. Lo que sí tiene es, digamos, unos misiles, se llaman Igla, que pues el mismo gobierno de Maduro dice que los tiene desplegados en gran parte del territorio venezolano y que los utilizaría pues en caso de una invasión o de ataque, ¿cierto? ¿A qué me voy con eso? Que desde el gobierno de Maduro digamos, la estrategia no es competir contra Estados Unidos directamente en caso de ataques o una invasión, sino que es, digamos, generar el caos y la anarquía, o sea, un desorden en Venezuela, que para lo cual, o sea, como con el objetivo de que si el Estados Unidos lo llega a derrocar y le da el gobierno a la oposición venezolana, generar un escenario de caos que convierta a Venezuela en un país ingobernable, pues que prácticamente la oposición solamente gobierne en la capital y a lo largo de todo el territorio venezolano esté un caos total con milicianos, incluso con grupos armados que son leales al gobierno de Maduro. Para terminar este bloque, ¿qué más les puedo decir? El gobierno de Maduro, en respuesta a todo ese arsenal militar que ha llevado a Estados Unidos cerca a las costas venezolanas, aumentó la presencia en sus costas de Venezuela, de 10.000 a aproximadamente 35.000 hombres, o sea, aumentó 25.000 hombres más, ¿cierto? Entonces ellos dicen que ponen como excusa también que es para combatir el tema de las drogas, que es un corredor de las drogas, digamos, las costas venezolanas. El mismo Estados Unidos también, en su discurso, o sea, como ya les mencioné, siempre en estos conflictos lo más importante es el relato, digamos, quiero dejar por ahí la mención del secretario del ejército, del secretario general del ejército de los Estados Unidos, creo que se llama Dan Driscoll, se lo voy a dejar por ahí, que dice que las fuerzas militares, el ejército estadounidense está preparado para combatir digamos, en Venezuela, que ya tienen, digamos, entrenamiento en lucha en la selva, digamos, para combatir esto que dice Maduro, que va a llevar el combate de Estados Unidos no directamente, sino a una especie de contrainsurgencia, a un combate tipo guerrilla, disperso alrededor de todo el territorio venezolano. Entonces, también funcionarios de Estados Unidos han dicho que el gobierno de Maduro es ilegítimo y que aunque la principal apuesta del gobierno estadounidense es la lucha contra las drogas, no descartan acciones militares contra Venezuela. ¿Qué más les puedo decir para terminar? De que el discurso de ambos, de Venezuela y de Estados Unidos,
de la lucha, bueno, de Venezuela para desplegar hombres cerca de sus costas y de Estados Unidos para llevar una cantidad de arsenal impresionante, de arsenal militar impresionante cerca de Venezuela, a las costas venezolanas, es la lucha contra las drogas. Posicionándome en lo que dice Trump, de que su gobierno prometió acabar con las drogas y demás, y por lo cual justifica, digamos, el despliegue militar cerca de las costas venezolanas. Hay datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que dice que el 75% de el tráfico de drogas que va hacia Estados Unidos no corre por esa zona donde está ahorita todo el arsenal militar estadounidense, o sea, el Caribe, cerca de Venezuela, sino que corre por el Pacífico. Por el Pacífico, el 75% de las drogas que van a Estados Unidos pasan por el Pacífico y no en la cercanía a las costas venezolanas. ¿Qué quiero decir esto? Que es más que este despliegue militar, más que luchar contra las drogas, lo que pretende es poner una presión contra el gobierno de Maduro, ¿cierto? O sea, es toda una lucha política en la que ambos actores se están preparando para un conflicto, ponen como excusa la lucha contra las drogas, ambos para sus despliegues militares, pero en la realidad es que Estados Unidos principalmente, que es, digamos, el que ha encendido todo este tema, lo hace para atacar al gobierno de Maduro y, digamos, para enviar un mensaje a los demás países latinoamericanos de que el que manda en Latinoamérica es Estados Unidos y que aquellos que estén, digamos, alineados con la izquierda, digamos, los gobiernos socialistas, en este caso de Maduro, una dictadura socialista, y que tengan contacto, tengan mucha cercanía con países como China, Rusia y demás, están en la órbita como posibles enemigos militares, posibles objetivos militares de los Estados Unidos, ¿cierto? Es, digamos, llevando ese mensaje de temor a todos los gobiernos digamos, de izquierda y demás, que serán vistos como enemigos de los Estados Unidos y que pueden ser blancos de acciones militares de los Estados Unidos. Entonces, para terminar, quiero dejar esto. Nos falta una última parte y espero hasta el momento les vaya gustando el video. Hola, ¿cómo están? Ahora vamos con la tercera parte de nuestro video acerca de el análisis que estamos haciendo de el incremento de las tensiones entre el gobierno de Venezuela y de Estados Unidos. Este video, pues como ya les mencioné, se llama Trump contra Maduro. Vamos a comenzar con lo siguiente, ¿cierto? Primero que todo, quiero como traer algunos, digamos, se puede decir datos más acerca de, digamos, de esta esta escalada militar que está haciendo Estados Unidos. Hay otras ciudades, ya mencioné que en algunas partes de Puerto Rico, Estados Unidos está, digamos, aumentando su presencia militar. Otros lugares donde también leí que se está haciendo, digamos, este aumento de presencia militar es en San Juan de Puerto Rico, en una base de la Guardia Nacional de Puerto Rico. También en Ponce, en la ciudad de Ponce de Puerto Rico, también, si no estoy mal, están llegando buques de guerra. Son aproximadamente, si no estoy mal, en total la escalada militar unos alrededor de 15 buques, si no estoy mal, les voy a dejar la cifra exacta por ahí. También, como les mencioné, aparte de eso, está ese buque que se llama Gerald Ford, que es el buque de guerra, un buque que puede portar aviones, que pueden ir aviones dentro de él, aviones de guerra. Es el más grande del mundo ese buque. Tiene capacidad como para aproximadamente 100 aviones y si no estoy mal, esta vez Estados Unidos lo lleva como con 50 aviones de guerra. Entonces, esas son una de las cosas. También se habla de que hay informaciones que dicen que Estados Unidos está
también llevando buques de guerra a Trinidad y Tobago, que Trinidad y Tobago es una isla, un país isla, muy cercano a Venezuela, es casi como 15 kilómetros, si no estoy mal, leí por ahí, también les voy a dejar por ahí el dato exacto. O sea, está llevando buques y también hay unos helicópteros que se llaman acechadores nocturnos o Night Stalker, que están también muy cerca sobrevolando muy cerca de las costas en el Caribe, muy cerca de las costas venezolanas. ¿Qué hay de importante en estos Night Stalker o acechadores nocturnos que fueron utilizados en operaciones, por ejemplo, en las que les mencioné cuando Estados Unidos derrocó al dictador de Panamá en el 89, el general Noriega? Y aún más importante y más reciente, cuando en la operación en la que Estados Unidos asesinó a Osama Bin Laden, fueron utilizados esos helicópteros, son helicópteros de combate que se llaman acechadores nocturnos o Night Stalker, ¿cierto? Esas son una de las, digamos, parte repliegue militar que está haciendo Estados Unidos, de esa escalada militar, de ese aumento de fuerza naval y demás. Hay un dato que leí por ahí que dice que el 10% de toda la fuerza naval de Estados Unidos en este momento está bajo la supervisión del Comando Sur. El Comando Sur es, digamos, esa fuerza de la milicia estadounidense o de las fuerzas militares estadounidenses que está encargada de realizar operaciones en todo el Caribe, Suramérica, Centroamérica y demás, ¿cierto? Y hay una operación que se llama Southern Spear, que es como Lanza del Sur, que es la que tienen, como la que engloba todo esto que tiene que ver con todo este repliegue militar, con todo este aumento militar de hombres, de aviones, de buques y demás, que está llevando a cabo Estados Unidos en los últimos 3-4 meses, casi desde agosto, en Puerto Rico, en Trinidad y Tobago, incluso también en el agua del Caribe, donde están los aviones, donde están, perdón, los buques con aviones, donde hay submarinos y demás, ¿cierto? Entonces, eso. ¿Qué más quiero decir sobre Venezuela? Algo que me parece importante, que es, como digamos, el objetivo de este tercer bloque, si se puede decir, del video Trump contra Maduro. Como ya lo mencioné, el plan de Maduro es elevar el costo de una intervención militar. Elevar el costo de una intervención militar, que una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela signifique un caos total. O sea, como no sé si habrán escuchado algunos, la guerra de Irak. Fue una guerra donde el expresidente de Estados Unidos, George Bush, creyó que iba a derrocar a un dictador que en su época fue muy famoso, Saddam Hussein. Creo que lo iba a derrocar y las cosas iban a ser fáciles, se iba a ir, iba a dejar un gobierno implantado, un nuevo gobierno, y se iba a ir. Y eso no fue así. Estuvo años y años en una guerra luchando contra grupos insurgentes, porque quedó un estado totalmente fragmentado. Y así, muchos analistas dicen que probablemente así sea el escenario en Venezuela, que va a haber, o sea, si se llega a invadir a Venezuela y se llega a derrocar a Maduro, va a haber un caos total. Primero que todo, quiero separar dos cosas: que el ataque aéreo y marítimo que está preparando, que posiblemente esté preparando Estados Unidos, con todas esas embarcaciones o buques de guerra, submarinos nucleares, aviones de combate y demás, ese ataque marítimo y aéreo, para muchos analistas sería insuficiente para derrocar a Maduro, porque, como ya les he mencionado, el gobierno de Maduro, pues dice él mismo, y hay informaciones que lo corroboran, tiene aproximadamente 300.000 hombres dispuestos a combatir. 300.000 hombres entre ejército, miliciano, Guardia Nacional y demás, ¿cierto? Entonces,
¿Qué pasa? Ese ataque aéreo y marítimo sería insuficiente para, digamos, tomar el control de Venezuela. Lo único, digamos, efectivo sería una invasión para la cual ya les mencioné que Estados Unidos no tiene la suficiente cantidad de hombres desplegadas en el Caribe y en países como Puerto Rico y demás. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el posible escenario de Venezuela si se llega a dar esa invasión para la cual en este momento ya dije que Estados Unidos no tiene lo suficientemente hombres, pero pues habría que esperar qué pasa en el futuro, en los próximos días, semanas, qué pasa? ¿Qué pasaría en ese escenario de esa invasión? En Venezuela, a pesar de que hay un profundo rechazo por gran parte de la población hacia Maduro, lo que sí hay es un fuerte sentimiento generado desde la época de Chávez, que todavía mucha gente en Venezuela guarda ese sentimiento, como ese romance con Chávez, ese sentimiento de nostalgia con Chávez, que para buena parte de la población venezolana aún sigue siendo aquel que fue su gran presidente. Entonces, desde esa época se generó una fuerte sensación o un fuerte sentimiento anti-Estados Unidos, anti-imperialismo. Por lo tanto, muchas personas verían un posible gobierno de María Corina Machado, que a pesar de que pues, está todo esto del Nobel de la Paz, ella dice que tiene un plan para hacer una transición a un gobierno democrático, etcétera, etcétera. Hay expertos que dicen que gran parte de la población vería con rechazo un posible gobierno de ella luego de una invasión de Estados Unidos o de ataques militares de Estados Unidos. Puede ser invasión, como ya les dije, terrestre o incluso ataques aéreos. O sea, si el régimen de Maduro llega a ser derrocado, por fuerzas estadounidenses, muchos analistas dicen que los venezolanos, a pesar de estar en contra de Maduro, verían el gobierno que siga a ese gobierno derrocado de Maduro, lo verían como un gobierno traidor a la patria venezolana. Entonces, ¿qué quedaría de eso? Un escenario de caos. Hay un montón de grupos armados en Venezuela. Está el ELN también, hay bandas, pandillas, hay un montón de cosas que controlan las zonas rurales, controlan también zonas urbanas. Sería un caos. O sea, el escenario de un derrocamiento violento de Maduro para muchos analistas y expertos generaría un desastre total en Venezuela, y no solamente en Venezuela. Hay muchos analistas que dicen que desestabilizaría a toda la región latinoamericana por la migración y por un montón de cosas más. Sería un caos total si se llega a derrocar de manera violenta al gobierno de Maduro. Entonces, ¿qué más puedo decir? También ya Donald Trump está recibiendo críticas en su mismo país, en Estados Unidos, por parte de congresistas como Schumer. No sé si lo pronuncié bien, no lo recuerdo bien el nombre. Es un congresista demócrata que lidera una coalición demócrata, que es el partido opositor al partido republicano del que es Donald Trump. Él dice que Estados Unidos no está ofreciendo información clara sobre por qué está este aumento militar en las costas en las cercanías a las costas venezolanas, en el Caribe, en Puerto Rico y demás. Entonces, este congresista está exigiendo que Trump diga por qué está ese aumento militar en las aguas del Caribe, en Puerto Rico, que diga cuáles son sus planes, que diga por qué está ahí, cuáles son sus objetivos y demás. O sea, por último menciona este congresista que está en contra de Maduro, pero no quiere que Trump lleve a Estados Unidos a una guerra de desgaste como fue la que ya les mencioné en Irak, en la cual peligraría la vida de miles de soldados estadounidenses y también pues, de miles de personas en general. ¿Qué otra cosa puedo decir en contra de, o para, digamos, mencionar, digamos,
los errores de la estrategia de Trump. Hay analistas, incluso la misma DEA, que es una organización norteamericana, que muchos la habrán escuchado, antidrogas, dice que no se entiende por qué este despliegue militar con la excusa de Trump supuestamente de combatir a las bandas narcotraficantes o a los carteles de narcotráfico, si Venezuela no es un productor de drogas, al nivel internacional. Hay estudios que dicen que, o la misma DEA y otras fuentes dicen que Venezuela solamente produce alrededor del 2% de la droga del mundo, o sea, no es un gran productor. Hay un cartel de los soles que Trump acusa a Maduro de ser el líder de ese cartel, el cartel de los soles, que supuestamente está organizado para llenar a los Estados Unidos de droga. Y hay tanto la DEA como otras fuentes dicen que eso es falso, que ese cartel de los soles es un cartel desorganizado, no es como en su época fueron los grandes carteles de Colombia, el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Ya que mencionamos a Colombia, quiero mencionar que hay fuentes, incluso el mismo presidente Petro, el presidente de Colombia, mencionó que en los diferentes ataques que ha realizado Donald Trump a embarcaciones que supuestamente llevaban droga a los Estados Unidos, han muerto personas colombianas que eran pescadores. Hay fuentes que lo dicen, y el mismo presidente de Colombia, Petro, también lo dijo. Países como México ya se está quejando, ¿cierto? Se están quejando de estos ataques. La CELAC, que es una organización de estados latinoamericanos, también 58 de los 60 países que la conforman, rechazan esta escalada militar de Trump. ¿Cierto? ¿Qué más puedo decir para terminar este video? En lo personal, dando mi opinión para terminar, creo que también como lo rechaza los líderes latinoamericanos, los diferentes presidentes de Latinoamérica, yo también rechazo profundamente toda esta escalada militar de Trump. Hay analistas que de hecho dicen que lo hace porque se siente que su poder es ilimitado. Yo la rechazo profundamente. Quiero que quede claro que con esto no estoy diciendo que apoyo el gobierno de Maduro. Como ya lo mencioné anteriormente, para mí el gobierno de Maduro es una de las peores cosas que le ha pasado a Venezuela. Es de lo peor. Prácticamente destruyó a Venezuela. Pero no estoy de acuerdo con estas escaladas militares y con estas invasiones y demás, porque como ya se han visto en casos como Irak, como ya mencioné, lo único que queda es violencia, caos, desastre total. Eso puede perjudicar a Colombia, aumentando una mayor migración en Colombia. Entonces, mi propuesta para terminar el video es que, pues, en mi humilde opinión y solamente como un politólogo más, que la solución debería ser que el mismo pueblo venezolano vuelva a Venezuela, todos esos 6-7 millones que, digamos, se dice o las fuentes dicen que están fuera de Venezuela, vuelvan a Venezuela y luchen, se organicen, y junto con la veeduría de los países extranjeros, de organizaciones internacionales, se busquen los métodos de ejercer presión democráticamente, económicamente y demás, para que el gobierno de Maduro decida dar su brazo a torcer y entregue el poder, y lo que sea que venga de eso sea algo concertado, pacífica y democráticamente. Este es el final del video. Yo fui un politólogo más, mi nombre es Ronald Granja. Espero que les guste mi video. Los invito a que le den like y a que se suscriban, por favor. Hasta luego y que estén muy bien. Chao, chao.